Bueno, como un poco como les decía, el tema este de la venta del físico, o sea, se vende el físico, ya sea trigo, maíz, soja, ahora con este tema del dólar soja, ¿en qué invertir la venta de eso? Entonces, el punto acá, el punto es, bueno, ¿qué alternativas? Voy a hablar brevemente del tema dólar soja y después saltamos al resto de las alternativas que son para la venta de todos los granos, pero el domingo 27 de septiembre el gobierno nacional, perdón, 27 de septiembre no, 27 de noviembre, estableció un nuevo tipo de cambio más alto que el de 165 pesos, y fue un tipo de cambio que es para la liquidación de operaciones de venta de soja física barra disponible, pasa a ser de 230 pesos por dólar. Bueno, quien acepta renuncia a hacer acciones judiciales respecto al concepto de los derechos de exportación, y la medida tiene vigencia desde el 28 de noviembre al 30 de diciembre, al 30 de diciembre, perdón. Con lo cual, bueno, es clave la fecha de la liquidación primaria de granos. Y esto, el dólar soja, que se le paga, se le mejora el tipo de cambio que se le paga al exportador, y lo que se busca es que se traslade esa mejora en el precio al resto de los participantes, principalmente para que ese mejor precio llegue al productor, que es quien tiene la decisión de vender o no vender. Entonces, siguiendo con el tema dólar soja, ¿cuántos dólares billete cobra el productor? Esto es, si uno mira en lo que fue septiembre, fíjense cómo mejoró el precio, ¿sí? Desde aproximadamente 170 dólares a alrededor de 260 dólares. Después, obviamente, el programa de dólar soja 1 finalizó y la soja se volvió a bajar, pero ahora en un nivel levemente más alto, de alrededor 200 dólares, 220 dólares la tonelada, y ahora en este nuevo programa de dólar soja, la soja vale en términos de dólar MEP alrededor de 300 dólares. Llegó a valer más de 300 dólares, ahora está 297 dólares. Otro dato importante es, personas físicas sí pueden comprar dólar MEP. Ahora bien, si una persona jurídica vende soja, no puede comprar dólar MEP de manera instantánea, o mejor dicho, después de cobrar esos pesos, sino que tiene que esperar 90 días para poder dolarizar, dolarizar al MEP esa venta. Dicho esto, pasamos un poco a lo que son las alternativas. Bueno, dólar MEP, como la comenté recién, obligaciones negociables en dólar billete. Este es otro dato o alternativa para poder invertir esos pesos, que se pueden acceder con pesos, o sea, uno compra esa obligación negociable con pesos, y lo que yo acá un poco pondero son aquellas obligaciones negociables que vencen a partir de 2025 en adelante, porque hay tasas del 7%, inclusive hay de más y de menos, pero digo, a partir del 7% me parece que es una tasa interesante, 7% anual en dólares, interesante para este tipo de instrumento. El otro instrumento que se puede armar es calls en MATBA ROFEX para seguir alcistas, priorizando pagar volatilidad implícita baja. Esto que creo que es tal vez una de las cosas más en línea con lo que es el productor, que es que quiere seguir manteniéndose en soja, en lo que él se tuvo que desprender, si se tuvo o se quiso desprender, caso dólar soja. Lo que permite los calls es de alguna manera seguir alcista en el seguimiento de los precios de soja. Entonces uno puede aprovechar, si hay alguna suba, si sigue subiendo la soja en el mercado a término, poder seguir aprovechando, poder seguir estando alcista en lo que es este commodity. Hay también calls de maíz, si alguien quisiera estar alcista también en maíz. Por un tema de liquidez, los calls de soja son los más líquidos de todo, y priorizamos acá
lo que es calls de soja por sobre los de maíz, pero si alguien quisiera estar alcista en maíz también lo puede hacer. El otro y el último punto es cauciones bursátiles, ¿sí? Que ahora las voy a explicar un poco más en detalle. Bien, con el tema de cauciones, para el que no esté familiarizado, la caución bursátil es lo más parecido a un plazo fijo bancario. La caución bursátil hay de distintos plazos, ¿sí? 7 días, 3 días, 30 días, 2 días, en la cual hay un colocador y hay un tomador de fondos. En este caso, ustedes que vendieron la soja o el maíz o el trigo, tienen fondos que los van a invertir y serían colocadores. Y colocan esos fondos a una tasa nominal anual a 7 días, 3 días. Bueno, todos estos plazos que se ven acá en esta imagen. ¿Cuál es la ventaja que tiene la caución bursátil por sobre otras alternativas de inversión? Bueno, es que está garantizado por el mercado. Es decir, quien se lleva esos pesos, quien toma prestados esos pesos, tiene que dejar títulos en garantía. Con lo cual, si ese préstamo, o sea, si supongamos que el valor de los títulos que deja en garantía baja, quien tomó esos fondos prestados tiene que reponer el préstamo con más títulos o bien liquidar la caución, con lo cual es un mercado que está muy bien gestionado el riesgo, ¿sí? Y por eso es que está garantizado. O sea, el riesgo está gestionado de tal manera que no puede haber un impago, ¿sí? Y el otro punto, si uno se fija, es que obviamente las tasas son levemente inferiores a lo que es la tasa de plazo fijo, del plazo fijo bancario. Con esto lo que quiero decir es que el mercado le asigna una probabilidad de que es más segura la caución bursátil por sobre el plazo fijo. Esto lo menciono porque muchos se pueden llegar a ver tentados por el 75 TNA del plazo fijo. Bueno, la caución es aún más segura, puede ser inclusive a plazos más cortos, a un día, 2 días, 7 días, cosa que el plazo fijo no lo brinda porque el plazo mínimo son 30 días, con lo cual uno podría ir haciendo cauciones a una semana e ir reinvirtiéndolas y lograr de alguna manera tener una flexibilidad con el capital mucho mayor que si uno hace plazo fijo a 30 días. Bien, el otro punto es obligaciones negociables. Obligaciones negociables, acá nosotros, bueno, la obligación negociable a diferencia de un bono es un instrumento de deuda, ¿sí? En el cual quien toma la deuda es el sector público, ya sea el gobierno del Estado Nacional, los estados provinciales o alguna municipalidad. La diferencia es que la obligación negociable es una empresa privada, ¿sí? Que toma estos fondos, que en general es para invertirlos en su negocio. Nosotros seguimos varias papeles, ¿sí? Obligaciones negociables, y la selección que armamos o los papeles que nos gustan son CAPEX 24, que rinde el 5,72, Pampa Energía 2026, que rinde el 5,36, Geneia 2027, que rinde 8,78, Telecom 2025, que rinde 11,50. Reitero, todos estos papeles pagan o devuelven dólar billete, ¿sí? Devuelven dólares contantes y sonantes, y en esta selección en particular paga dólares en el exterior, no paga dólares en Argentina, sino que paga dólares en Estados Unidos. El otro punto también es que todas estas obligaciones negociables son muy líquidas. ¿Qué significa que son líquidas? Y si alguno tiene después la necesidad de venderlas porque necesita volver a hacerse de pesos para continuar con el giro de su negocio, puede hacerlo sin mayor problema. Y lo que se ha visto es que las obligaciones negociables han sido muchísimo más estables en términos de precio que, por ejemplo, los bonos soberanos. Entonces, para alguien que prioriza tener poca volatilidad
para poder continuar con el giro del negocio, destinar una parte de obligaciones negociables no es una mala idea, teniendo en cuenta que devuelve dólar billete y que son papeles de primer nivel en lo que es estas empresas. Por otro lado, bueno, acá el tema de lo que es opciones agrícolas en Math-Barrofex, para el que no conoce, lo voy a explicar brevemente. Las opciones agrícolas son un derivado financiero que en este caso son un derivado sobre un futuro. En Math-Barrofex están listados los futuros de soja, futuros de trigo y futuros de maíz con descarga Rosario. Las opciones agrícolas son opciones sobre esos futuros y lo que nos permiten es ir alcistas o bajistas sobre un cultivo. En este caso, o sea, la manera más sencilla es, si uno quiere ir alcista, compra un call, y si quiere ir bajista, compra un put. En este caso, ¿no? Cuando uno analiza un poco lo que es precios, lo que está pagando en términos de precio es alrededor de una décima parte de lo que vale una tonelada del cultivo, ¿sí? Aproximadamente un col de soja está valiendo unos $20 para lo que entre 16 y $20 para lo que es una tonelada. Tengan en cuenta que los contratos de opciones, un lote de una opción es equivalente a 100 toneladas, con lo cual la cuenta que debería hacer es el costo de la prima por 100 por el tipo de cambio Math-Barrofex. Con lo cual, uno lo que busca las opciones tienen un vencimiento y tienen un strike, se llama. En este caso, yo lo estaba viendo con el caso de soja con un strike de $400. ¿Qué significa eso? Que si uno paga, por ejemplo, $20 la prima y compra un strike de $400, para bueno, uno eso iba a ganar... preguntar yo. Sí. No, seguía Octa, estaba... Sí, habla siempre. Desmuteó. Sí. Pero bueno, buenísimo. Ahí creo que se muteó, disculpen. Les decía, el tema de las opciones agrícolas, el ejercicio es el siguiente. Si yo compro un call con un strike de 400 y pago la prima $20, para yo ganar plata, ¿sí? Para estar positivo, la soja en el futuro, ¿sí? Debería valer por lo menos $421 para yo estar ganando plata, ¿sí? Caso contrario, bueno, si está entre 420 y 400, la pérdida es parcial, y si vale menos, la pérdida es aún mayor. Con lo cual, quien opera opciones agrícolas tiene que tener un view atrás de la decisión, un view de si está bajista o alcista. Si está bajista, debería comprar un put, y si está alcista, debería comprar un call. Tema puts, valen levemente más que los calls, o sea, hoy están más baratos los calls que los puts. Tiene algo de lógica teniendo en cuenta la dinámica de precios que hay hoy en día. Y otro punto importante, teniendo en cuenta, ¿no?, que en mayo en teoría arrancaría la cosecha, es evitar la posición de mayo. ¿Por qué? Porque el precio, si uno compra un call en mayo, se va a ver afectado por el efecto descarga, o sea, el efecto de cosecha y descarga de mercadería y posterior venta, que deprime los precios. Por eso preferimos pasar a posiciones de julio, donde ese efecto cosecha ya no es tan fuerte. El otro punto también muy importante con las opciones agrícolas es que liquidan por el tipo de cambio Math-Barrofex, que es prácticamente equivalente al BCRA 3500, y esto lo comento por lo siguiente, porque en el caso de soja en particular, si llegara a haber otro dólar soja, las opciones estas ajustan por el tipo de cambio a 3500. En el caso del
maíz y del trigo no es problema, porque por ahora, como no han habido dólar trigo ni dólar maíz, no ha habido algún tipo de cambio especial para estos cultivos y se siguen liquidando toda la mercadería de trigo y de maíz al tipo de cambio Banco Nación, que es casi idéntico al de la 3500, entonces la cobertura en Matva Rofex es 1 a 1 y funciona perfecto. Pero si llegara a haber un dólar soja en esa época, puede romper un poco la dinámica de precio, o sea, puede distorsionar para aquel que compró un call en relación a lo que vale en el disponible. Aunque de igual manera podría quedarse con el call, que se convierta en un futuro y después sobre el disponible tener la mercadería a ese tipo de cambio. Pero lo comento esto porque si llegara a ver, y especialmente lo que es soja, un tipo de cambio nuevo, bueno, no es perfecta la cobertura para lo que es soja. Así que bueno, eso era un poco lo que eran las alternativas de financiamiento. Nacho, no sé si te parece abrir un espacio de preguntas. Sí. ¿Quieren levantar la mano o directamente desmutearse y hacer una consulta? ¿Alguna duda? ¿Quieren preguntar por alguno de estos instrumentos en particular? Sé que hay algunos de los participantes que pueden Son llegar a medio tener una tímidos. duda. Exactamente, no hay problema ante las preguntas. Octavio está predispuesto y a disposición de lo que necesiten. Ahí está. Ahora viene una pregunta. A verla. Preguntar tranquilo. Claudio, dale. Para romper el hielo, bien. Se habla de un dólar soja 3. Sí, ¿hay algún comentario? Hay comentarios. Para mí es más que nada, Claudio, poder rolear el dólar soja 2, que están ahí de cumplirlo, los 3.000 millones. Pero si no los cumplirían, me podrían decir, bueno, para juntar 1.000 millones más y meter un dólar soja 3. Ya igual queda poco stock de soja disponible. Acá Gerardo pregunta, tasa de interés compuesta de las cauciones renovándolas día a día, o sea, sobre la caución de un día que vale 64 TNA, si uno la tuviera que componer, esto da un equivalente de 89% TEA. Le respondo a Gerardo Juan. 89,54% TEA sería esto, la tasa compuesta, la tasa efectiva anual. Lo voy a poner acá en el chat. Ahí está. Bueno, perfecto. Así que bueno, no sé si hay alguno más que quiera hacer alguna consulta, alguna pregunta. Buena tasa, sí. Correcto el comentario que dice Claudio. Es mucho más flexible la tasa de caución que el plazo fijo, más teniendo en cuenta que el plazo fijo uno se ata a 30 días y la caución puede ser a 1 día, 2 días, 7 días e irla renovando si lo desea. El otro punto también. Pregunta. Sí, perdón, Oscar, sí. Si saben algo sobre por qué hay un stock de maíz todavía importante que no se ha exportado, si saben algo, si van a abrir algún dólar maíz para exportar los excedentes que vienen del año pasado
o de este año, mejor dicho. Y Oscar, me parece que no, o sea, no creo que haya un dólar maíz, teniendo en cuenta que es un insumo para el resto de la producción de proteínas. Sí. Bueno, gracias. Y un poco también, volviendo a la pregunta del dólar soja, el comentario o los rumores del año que viene, que el gobierno haga lo mismo. Todo va a depender un poco de los stocks y la necesidad de divisas. Y volviendo ahora a la pregunta esta de Oscar con respecto al maíz, creo que es clave lo que marcó Octavio, de que el maíz, si cada vez un maíz alto, por más que lo exporten, incide en el precio de la carne y en otros precios como insumo, y bueno, de ahí que uno ve, por ejemplo, particularmente yo tengo un vivo alcista con respecto al maíz, pero le tengo miedo a un riesgo político o a un riesgo de que incida por ejemplo, en el precio de la carne y después el gobierno salga a frenarlo a través de algún instrumento. Pero bueno, hasta tenemos, o sea, no tenemos la bola de cristal, por así decirlo, y ver el futuro exacto, pero bueno, a priori creo que el maíz al no haber y al retenerlo se ve alcista, pero no es tan fácil decir que va a subir hasta las nubes. Ahí hay otra pregunta. ¿Cómo ven los CDR poco volátiles tipo Coca-Cola para copiar los movimientos del dólar? Buena pregunta. Coca-Cola es un buen CDR a efectos de seguir enganchado a lo que es el dólar CCL, pero no está exento de riesgos. Voy a compartir pantalla. Un segundito. Fíjense que es uno de los papeles. Un segundo. Bueno, acá respondiéndole un poco a la pregunta, fíjate que esto es en dólares en Estados Unidos, lo que es en la bolsa de Nueva York subió en el año, sí, desde todo 2022, 7%, con lo cual es un papel que es de los menos volátiles, aún así no está exento de volatilidad. Pero sí, tiene sentido si alguien quisiera tener una cartera que siga la tendencia del dólar CCL. Y el otro punto que también quería decir es que en las obligaciones negociables en dólares, como también en los CDR, se los puede usar para tomar caución. Entonces, si algún productor quisiera seguir porque cree que la brecha se va a agrandar, podría usar esas obligaciones negociables o CDRs como garantía para poder tomar caución en pesos y hacer el giro de su negocio con esos pesos y no tener que vender. Eso lo traigo a colación porque puede servirle a alguien. Octa, hablando de las obligaciones negociables, en particular, cuando uno, corregime la terminología, adquiere obligaciones negociables, ¿cómo es el tema de generalmente o lo usado por el mercado, el tema de los pagos de dividendos y salir de esa adquisición de obligaciones? A ver, lo que es las ON son un instrumento de deuda que emiten las empresas privadas en los cuales se paga capital e interés. En general, la mayoría pagan el capital al final y pagan intereses que pueden ser
trimestrales o semestrales. La mayoría ¿En son pesos? semestrales. ¿En dólares? Mirá, eso puede ser según cada ON. Yo en este caso me incliné estrictamente por lo que son ONs en dólares, con lo que es un poco el grueso del financiamiento retail, ¿sí? o mediano, está yendo ahí, a lo que es obligaciones negociables en dólar billete, que se pagan trimestral o semestralmente, cupones de interés, que son dólares, y después, al final, se paga la amortización, o sea, se devuelve el capital. También hay obligaciones negociables que amortizan el capital en cuotas. Algún emisor que no quiere llegar con el riesgo de refinanciación al final de la ON y que prefiere ir pagando en cuotas, devolviendo el capital. Estas obligaciones negociables son sobre empresas argentinas, ¿no? ¿O empresas extranjeras? No, las que se pueden acceder con pesos es de empresas argentinas. Bien, y empresas argentinas que te pagan, o sea, uno tiene que tener habilitado una cuenta en dólares en el banco, ¿no? ¿O cómo es el...? A ver, si uno quiere hacerse de los fondos, o sea, los quiere gastar o los quiere utilizar, sí, debería tener una cuenta bancaria en dólares, pero si uno no le interesa por eso y quiere reinvertir esos saldos, los puede reinvertir con el saldo en dólares de la cuenta comitente. Entonces, podría no, o sea, no estaría obligado a tener que transferirse ese saldo a la caja de ahorro en dólares en el banco. Bien, bien. Bueno, me llegan más preguntas, por ejemplo, desde el lado de algo más externo, para colocar estos fondos extras de alguna liquidación de fin de año. ¿Cómo ves colocar a través de algún instrumento o comprar, por ejemplo, el S&P o un índice o otra herramienta? Mirá, el primer comentario que acá te quiero hacer, me parece que un producto como el S&P tiene una volatilidad asociada que es grande. Te lo planteo porque en general esto es capital de trabajo. Entonces, alguien que produce, en general lo que necesita es después usar ese capital para seguir produciendo de lo suyo, con lo cual, para ventanas cortas, o sea, de que alguien va a necesitar la plata en menos de un año, no sé si es lo más adecuado usar esos fondos para invertirlos en un índice como el S&P, donde hay mucha volatilidad, donde se está viendo que hay mucha volatilidad, teniendo en cuenta todas las noticias que hay sobre recesión, si la Fed sube la tasa demasiado, hasta dónde va a ir la recesión, cómo eso arrastra a las empresas, a los dividendos, digo, las empresas estadounidenses, americanas. Entonces, me parece que, no sé si es lo más... no sé si es lo más adecuado para alguien que está usando eso como capital de trabajo. Claro. En todo caso, si quisieran invertir en algo de exterior, lo que son títulos del Tesoro americano a 6 meses, a 3 meses, a 9 meses, me parece que es la opción de las opciones más conservadoras y además que son completamente líquidos esos títulos si uno después quisiera desprenderse. Perfecto. Bueno, no sé si alguien tiene más una pregunta o lo dejamos para otra ocasión para repetir. Hay otra pregunta. ¿Querés que hacemos la última? Sí, también de Gerardo, dice el Merval, tiene mucho para crecer, suponiendo que el mercado se adelanta a los cambios de política económica, ¿pondrías algo en acciones argentinas? Si es un sí, ¿cuáles? Bueno, buena pregunta, pero acá tengo que hacer un disclaimer. Esta pregunta de acciones argentinas es para un perfil que esté dispuesto a, por lo menos por 2 años, no tocar la cartera, ¿sí? o mantener, o sea, no está pensado para el capital de trabajo del negocio agrícola, o sea, es para un excedente. Me parece que sí, que hay empresas que podrían mejorar. Yo miraría en gran medida lo que es el segmento de
empresas reguladas, o sea, gasíferas, transportadoras eléctricas, o sea, Transener, Gas Cuyana, Gas Camusi, pero es todo un portafolio que tiene que tener con un horizonte temporal de 2 años, porque son papeles que son ilíquidos, que si uno después necesita los fondos, puede llegar a dejar plata en el camino, es decir, perder plata por querer salir, con lo cual, si alguien tiene, tiene fondos para poder colocarlos a un plazo mayor a 2 años, me parece que sí, que puede ser una alternativa más que interesante. Papeles del Merval. También empresas exportadoras, hay muchos, pero de vuelta, es algo que no es capital del trabajo, no es capital de trabajo. Bueno, vamos a aprovechar para agradecer la asistencia. Gracias, Octa, por la presentación y por la disposición para responder preguntas. Y también invitarlos a que, bueno, nos consulten al comercial o nos escriban para lo que necesiten. Y seguramente esta charla vamos a intentar repetirla. Sí, una cosita más que me gustaría agregar es que, como siempre, estamos a disposición si quedó alguna duda, y que para poder acceder a estas operaciones se deberían altear en la cuenta de mercado de capitales. Si ustedes generaron una venta de granos a través de nosotros, estas operaciones tienen un ahorro si se compensan las cuentas de granos a la de capitales. Nosotros les podemos también comunicar con algún asesor de mercado de capitales que seguramente va a saber comentarle todas estas alternativas con más profundidad si les quedó alguna que otra duda. Así que bueno, gracias, Octa, también por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Que tengan buen día. Que tengan buen día. Muchas gracias, buen día. Hasta luego.